Continuamos en esta noche con la clase o con el estudio bíblico sobre el señorío de Cristo y su doctrina. ¿Por qué? Porque es necesario conocer todo lo que acontece en el señorío de Cristo para nosotros, los hijos de Dios. La doctrina del señorío de Cristo enseña dos cosas importantes antes de ir a los puntos específicos. Someterse al Señor y ir de la mano con Él para confiar en Él solamente como nuestro Señor y Salvador, pero específicamente como nuestro Señor. Ese es el señorío de Cristo en nosotros. Saber que Él es el dueño de nosotros en estos momentos, después que nosotros hemos renunciado al otro dueño, porque teníamos otro dueño, pero nosotros hemos renunciado a ese dueño y entendemos que Cristo es nuestro Señor ahora. Y también el señorío de Cristo, el señorío de Cristo es aceptar sus enseñanzas y seguirlo como discípulo. Y hablamos de dos versículos importantes, muy importantes, que debemos de nosotros agarrarnos de estos versículos. Hablamos un poco de estos versículos la semana pasada y fue Lucas 14, 27, que dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso quiere decir que si nosotros no nos rendimos, no morimos, la cruz significa muerte. Entonces, llevar la cruz, como dice él, es ir muriendo a tu vida, a lo que tú eras antes, darle muerte completamente a ese viejo hombre que por el nuevo nacimiento hemos adquirido. Hemos adquirido el nuevo hombre para darle muerte al viejo hombre. Entonces, Jesús fue muy específico en esto cuando dijo en 14, 27. Lucas 14, 27 y después vamos a leer Lucas 14, 33. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el 33 dice, así pues, perdón, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. Hermanos, hay que renunciar. Ay, gracias, mi hermana. Perdón. Hay que renunciar a todo lo que poseemos. ¿Eso quiere decir que renunciemos a nuestra vida? No. Renunciar a todo lo que poseemos que no pertenece al reino de Dios. En todos los sentidos. A veces hay personas que tienen que despojarse de muchas ataduras. Por eso es necesario renunciar a todo lo que posee para poder ser un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo de Cristo es aquel que sigue a su maestro. Y Cristo es nuestro maestro. Que se hace a veces un poco difícil. Sí, claro, no es fácil. Por eso es que también dice en una escritura, aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. O sea, es un camino en el cual nosotros comenzamos y tenemos que seguir caminando hasta llegar a obtener el gran galardón que nos espera en el cielo. El día de juicio del tribunal de Cristo, que no es para juzgarnos de nuestra salvación, sino es para juzgar qué hicimos con esta salvación tan grande y este señorío al cual nosotros estamos. Así que le damos gloria al Señor por eso. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos la verdad. Si nosotros nos guiamos por su palabra, yo les aseguro, y si la ponemos por práctica, no solamente oidores, sino hacedores, les aseguro que este caminar va a ser más fácil. Porque al despojarnos de todo lo que nosotros poseemos, todo aquello que nos molesta para poder tener un camino continuo hacia poder obtener el gran galardón que nos espera. El tercer punto al cual vamos a hablar es Cristo es el objeto de nuestra fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que si no hay Cristo no hay fe.
Por eso Él es el objeto de nuestra fe. El objeto de la fe es Cristo mismo. No es una promesa o una oración o un credo, sino es entender por qué murió por nosotros y cuál es la esencia de esta vida en nosotros. El objeto de la fe es el mismo Cristo. Vayamos, Juan 3:16, que todos lo sabemos. De modo que si alguno está, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La esencia de nuestra fe es el mismo Cristo. A medida que escuchamos y oímos la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado para nosotros, y escuchamos la voz del Señor, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque ya se hizo uno con nuestro espíritu. ¿Se recuerdan esa escritura? A mí siempre se me olvida, si alguien la sabe, el que dice que nosotros somos uno con Él. Está en 1 Corintios capítulo 6, pero no me recuerdo exactamente el versículo. Ya nosotros no hemos sido hechos uno con el Señor. Entonces comenzamos a escuchar la voz del Señor y empezamos a valorar lo que Dios nos ha dado, tan maravilloso. Esto hace que nuestra fe comience ¿a qué? A crecer. Porque ¿qué dice la palabra? Que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No quiere decir que llegó solamente por eso, sino que comienza a hacerse una realidad del objeto del señorío de Cristo en nuestras vidas por fe. Comenzamos a conocer más al Señor, comenzamos a entender más qué quiere Él de nuestras vidas, y entonces esto se hace completamente una realidad en la vida de nosotros. Capacitándonos para creer más y más. Esta es la palabra importante aquí, capacitándonos. ¿Qué quiere decir? Capacitándonos, preparándonos, enseñándonos, instruyéndonos, dándonos. La palabra importante aquí del objeto que el objeto de nuestra fe es Cristo, es que Él nos capacita. Y vayamos a un versículo, Mateo capítulo 17, versículo 5. Y dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. 17:5. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué lindo, ¿no? Saber que esta fe hace crecer nuestras vidas y nos capacita. Aquí, en esto fue en el monte de la Transfiguración, cuando se hace manifiesto la gloria de Cristo delante de los 3 discípulos. Y entonces hay una voz del cielo que dice: a este mi Hijo amado, a él oíd. Porque al nosotros oír a nuestro Señor a través del Espíritu Santo, recibimos capacitación para poder crecer en la fe. Porque la fe viene por el oír, la fe viene y empieza a crecer por el oír y por el oír la palabra de Dios. También vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que el objeto de nuestra fe, ¿quién es? Jesús, porque Él es ¿quién? El autor y consumador. Por eso es que a Él oíd. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz.
Él iba con un gozo, pero no un gozo de alegría, porque él sabía que él iba a sufrir. Era un gozo de saber que él venía a cumplir la voluntad de lo que ya se había dicho, la voluntad del Padre. El gozo era de que él, a pesar de que iba a sufrir muerte y muerte de cruz, una muerte horrible, por esa muerte el mundo iba a ser libertado del pecado. Iba a ser libertado de estar separado de su Padre. Por eso él dice, el cual por el gozo puesto delante de él, porque ella sabía que él había venido. Pero fíjate que dice, sufrió. O sea, como humano, sufrió. Pero como Cristo, fue con gozo. Contradictorio, pero no es contradictorio. Como humano sufrió, lo dice, de él sufrió la cruz, pero fue cumpliendo el propósito por el cual él había venido. Y ese es el objeto de nuestra fe, Cristo. Menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios por este sacrificio tan grande de nuestro Dios a través de Jesús. Por eso el objeto de nuestra fe y el señorío de Cristo es lo que nosotros nos da la seguridad de quien hemos creído. Él llega a ser la fe que hay en nosotros, por lo cual creemos en Él. Él llega a ser la fe. La fe es Él. El objeto de la fe es Cristo, por lo cual nosotros creemos en Él. La fe debe implicar un compromiso. Primero dijimos que era primero una capacitación, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y de oír la palabra de Él, de oír sus enseñanzas, de poder capacitarnos en la palabra de Dios para poder crecer esta fe que es Él en nosotros. El objeto de nuestra fe es Cristo. Él es la fe en nosotros. Ahora, nos toca un segundo punto, que la fe debe implicar un compromiso personal con Cristo. Hay un compromiso personal con Cristo. Vayamos y busquemos la escritura que está en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Empecemos el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso es que nuestra fe es un compromiso, porque el amor de Él nos constriñe, o sea, ¿se acuerda que estudiamos lo que es constriñar? Nos aprieta. Nos aprieta hasta que se haga una realidad en nuestras vidas. Él no nos va a dejar. Nosotros somos los que los dejamos. Pero Él nunca nos va a dejar, porque Él nos ama. Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, 16, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Este es Pablo, porque Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, pero nosotros hemos tenido un encuentro personal espiritual. No lo hemos visto, pero sabemos que Cristo murió por nosotros. Y entonces hay un compromiso personal con Cristo todo el tiempo en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El otro punto es mucho más que estar convencidos de la verdad del Evangelio. Esta fe, que es el objetivo de nuestra fe, o sea, este Cristo que es el objetivo de nuestra fe, es más que estar convencido de la verdad. Es mucho más que esto. Es renunciar
a este mundo y seguir al Maestro, como dice Lucas capítulo 17, versículo 33. Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Difícil, sí, porque estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, pero el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta y nos lleva a la convicción, no solamente para el conocimiento, sino para darse manifiesto en nuestras vidas y tener una fe completamente firme en las cosas que hemos creído, para que no fluctuemos, para que no vayamos de un lugar hacia otro, de un estado de fe a otro estado, sino para que nuestra fe aumente cada día más, vaya en aumento, porque la fe, el objetivo de nuestra fe es Cristo. Él es el que hace eso en nuestras vidas. En Lucas 14, 33. Es mucho más que estar convencido. Esta fe de la verdad del Evangelio es renunciar a este mundo y seguir al Maestro. ¿Difícil? Sí, porque nos toca dejar muchas cosas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Renunciar a muchas maneras de vivir, a muchas maneras de pensar, a muchas maneras de actuar. Tenemos que renunciar a todo eso. ¿Y quién nos enseña el camino correcto? La palabra de Dios. Por eso es que estamos aquí sentados a los pies de Cristo en esta noche, y aquellos que se conectan a través de los estudios, estamos sentados a los pies de Cristo, porque Él quiere que nosotros podamos entenderlo, conocerlo, amarlo, despojarnos, tener todo el amor ese que Dios nos ha dado para nosotros poder seguir. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y por qué? Porque somos ovejas obedientes. Es necesario que las ovejas sean obedientes. Cuando hay un redil de ovejas, no sé si lo han visto en algunos documentales y cosas así, que hay ovejas que no quieren oír la voz del pastor. ¿Y qué pasa? Se sale del redil. ¿Y qué pasa con esa oveja? A veces el depredador, el lobo, se la come. Por eso es que es tan importante que nosotros seamos obedientes a la voz del pastor, porque eso nos ayuda a mantenernos en el redil. Eso nos ayuda a que podamos seguir completamente al Maestro, no desviándonos ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino seguir adelante, como dice el versículo, poniendo las manos en el arado y no mirando hacia atrás. Siempre oyendo la voz del pastor para nosotros poder tener un camino derecho, un camino que no caigamos o no busquemos un atajo. Cuando buscamos atajos, a veces las ovejitas quieren buscar atajos. Cuando busca el atajo se pierde, hermano, y puede morir. Puede ser que regrese, que el pastor la encuentre y la traiga en sus brazos y las ponga otra vez en el redil y le dé con el cayado. ¿Quieres decir algo? Atajo es un desvío, un camino que no es por el cual tú debes ir. O sea, puede ser que sea un camino más corto, o sea, te saliste del camino correcto, viste un atajo, viste un lugar, un pasillo, vamos a decir, como un pasillo diferente, un camino diferente. Eso es un atajo. Te saliste del centro. Entonces, puede ser que la oveja, el pastor pueda ir a buscarla, rescatarla y volver a meterla en el redil, pero puede ser que la oveja se pierda para siempre porque se la comió el lobo. Así mismo pasa. Por eso que nosotros tenemos que ser obedientes a la voz del pastor, poder entender que Él es nuestra guía, que Él es el que nos rescata del hoyo de muerte.
el que nos satura de favores y de misericordia, y que no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno perezca. Nosotros somos los que buscamos caminos que no son los rectos. Y en el mundo natural puede ser, como dije, el pastor puede rescatar la oveja y traerla otra vez a redil. Y también puede ser que la oveja nunca más regrese. Doloroso, pero puede ser, porque cogió por un camino al cual no oyó la voz del pastor, como dice aquí. Mis ovejas oyen mi voz, pero a veces somos rebeldes y no queremos oír su voz y no queremos seguirlo. Es necesario oír la voz del pastor, es necesario oír la voz de Dios, es necesario oír la voz del Espíritu Santo que habla a nuestras vidas constantemente, instruyéndonos, consolándonos, ayudándonos y especialmente guiándonos. Ese es el propósito de la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas, que tengamos una comunión con Dios, que a través del Espíritu Santo recibamos la voz de Dios en nuestro interior y se haga una verdadera comunión. La comunión con el Espíritu Santo es en tu espíritu. O sea, como ya nosotros, el espíritu de nosotros se hizo uno con el Espíritu de Dios, recibimos directamente la voz de Dios a nuestro espíritu. La comunión solamente se hace efectiva en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios en espíritu a nuestro espíritu. En nuestra alma, después que tenemos esa comunión, nuestra alma se sigue transformando y podemos hacer, como dice aquí 14:33, podemos empezar a renunciar todo lo que poseemos. Pero es necesario que el Espíritu Santo tenga una comunión con nuestro espíritu. En el espíritu está la conciencia, está la comunión y la intuición. Antes de venir a Cristo, nuestra comunión con Dios era cero y nuestra intuición cero. Pero sin embargo, la conciencia sí nos puede dictar para bien y para mal. Porque en la conciencia está puesto los mandamientos del Señor en todos, aún en aquellos que no han creído. Pero cuando venimos a Cristo, eso hace una revolución dentro de nuestro interior. Empezamos a conectarnos con la voz del Padre, hacemos comunión en el Espíritu con Él y nuestra alma comienza a renovarse. Comenzamos a despojarnos de todo lo que, como dice aquí, renunciar a todo por Cristo, porque empezamos a entender la voz de Dios. Por eso es necesario, mis ovejas oyen mi voz. ¿A dónde la oímos? En el Espíritu. El Espíritu de Dios, Dios habla directamente a nuestro espíritu porque estamos conectados, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es nuestro perfecto maestro, nuestro paracleto. Entonces, cuando recibimos esta comunión de Dios a través del Espíritu, tenemos una comunión maravillosa que transforma nuestra alma. Empezamos a despojarnos de todo lo que poseemos que a Dios no le agrada. Es de la única manera. Y eso todo viene por a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está su espíritu. Dios puede hablar a tu espíritu directamente, pero en la palabra de Dios está su espíritu, ahí está su verdad, ahí está lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que el objeto de nuestra fe es Cristo. Cristo también y la fe verdadera de nosotros. Vamos a ver unos cuantos puntos aquí. Es necesario que nuestra fe crezca, ¿verdad? Porque si no crece nos quedamos como niños y Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria. Pero esto no sucede por acto de magia. No hay magia en esto. Esto sucede por la comunión que tenemos
con Dios en el Espíritu, para entonces poder empezar a transformar nuestra alma, nuestros pensamientos. En el alma está tu mente, que son tus pensamientos, está tu voluntad y está tu emoción. La emoción no es más que el corazón de que habla la palabra, el que siente, que palpita. Eso está en el alma, la emoción, el corazón. Tus pensamientos es tu mente. Y la voluntad son tus decisiones. Pero claro, antes de venir a Cristo, nosotros hacíamos lo que el viejo hombre dictaba, porque no había una comunión con Dios. Pero es necesario que ahora, como dice, sigo insistiendo, en Lucas 14:33, renunciar a todo lo que poseemos. De la única manera que renunciamos a todo lo que poseemos que a Dios no le agrada es teniendo una comunión en el Espíritu, para que nuestra mente, nuestros pensamientos se transformen, nuestra voluntad sea completamente a la voluntad del Señor y nuestras emociones, que es el corazón, late constantemente de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que tiene Dios para nuestras vidas. ¿Entienden? ¿Entienden todo esto? Es muy lindo cuando uno entra un poquito y el Señor comienza a mostrarnos tantas cosas. Por eso es que hay personas que vienen al Evangelio, conocen al Señor, pero como no tienen una comunión como Dios quiere, con su palabra y su espíritu, no pueden renunciar a todo lo que poseen. Todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras maneras de vivir, nuestras costumbres, no pueden renunciar, porque de la única manera que nosotros podemos renunciar es cuando crecemos en la comunión con el Espíritu Santo. Es la única manera, a través de su palabra. Con tu palabra. De la única manera que podemos limpiarnos es con la palabra de Dios, con la comunión con Dios a través de su palabra, a través de su espíritu. A veces no conocemos la palabra ni nos acordamos, pero está ahí. El Señor comienza a hablar a nuestras vidas. Debemos de renunciar a todo lo que poseemos. Poseemos muchas ideas, poseemos muchas falsas creencias, poseemos pensamientos que siempre estuvieron ahí, y eso hay que despojarse de ellos. Hay que renovar la mente, hay que cambiar los pensamientos para poder tener una correcta dirección a lo que Cristo quiere ser en nuestras vidas, tener su señorío sobre nuestras vidas, ser nuestro dueño, no solamente nuestro Salvador. Hay muchas personas que se quedan con el Jesús es mi Salvador, pero no pueden pasar a la otra fase, que es Jesús es, ¿qué? Mi Señor. Salvador y Señor son dos cosas diferentes. Salvador porque nos rescata, pero Señor, cuando nosotros nuestra voluntad la ponemos directamente al servicio de Él. Nuestros pensamientos que poseemos, nos despojamos de ellos. Empezamos a quitar todo lo que a Dios no le agrada. Nuestra comunión se hace mayor en vida. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Cristo y la fe verdadera en nosotros. La verdadera fe siempre produce un cambio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es verdadera. En Él confiamos. 2 de Corintios 5:17. Ya lo hemos dicho muchas veces. La persona en su interior es transformada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a despojarnos a todo lo que nosotros poseemos, el Espíritu Santo comienza una transformación interior. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así que hay en la fe y Cristo, la fe verdadera en Cristo, en nosotros, produce una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque hemos creído. Ahora, este cambio, esta nueva vida, transforma nuestra vida interior por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 2,
versículo 20. Mira lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Tenemos que renunciar. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo. ¿Qué dijo Jesús? Pues cualquiera que vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hay muchos cristianos pocos discípulos. ¿Por qué? Porque han creído. Tienen a Jesús como Salvador, pero no tienen a Jesús como su Señor. Por eso se queda nada más que en la primera etapa de creer a Cristo como su Salvador, pero no como Señor. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice Jesús en Lucas 14:27? El que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una cosa es ser cristiano, hermano, y otra cosa es ser discípulo. Tienen que cumplirse varias cosas y nos toca a nosotros trabajar en eso. El deseo del corazón de Dios, el señorío de Cristo en nosotros es lo que Él desea, pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Entonces dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos aquí, todavía no somos cuerpo glorificado. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué versículo más poderoso este. Aquí hay una interacción en lo que dice Pablo en este versículo, capítulo 2, versículo 20, con lo que dijo Jesús en Lucas 14:27 y 14:33. Hay una relación, hay una interrelación entre lo que está hablando Pablo y lo que está hablando Jesús. Habló de la muerte, no vivo yo, ya yo me morí, ya yo cargué mi cruz. Y habló de que ya lo que él tiene no es de él, que él se ha despojado de todo. Qué lindo, ¿no? Llegar a ese punto de entendimiento de la vida de Cristo como nuestro Señor, no solamente como nuestro Salvador. El cristiano tiene una nueva naturaleza. Romanos 6:6. Está dado todo para que podamos estar en esta comunión. Está dado todo. Ahora, está dado todo, pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte, nuestra búsqueda, nuestra renuncia, nuestra muerte a nuestro yo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, fue crucificado. Habla otra vez, crucificado, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra está dada, lo que hay es que hacerla rema. Hay que hacerla realidad dentro de nosotros. Hay que, hermano, un doctor o un abogado o un arquitecto o un técnico, no sé, de cualquier cosa, o un asistente médico o un dentista, no se hace dentista hasta que no practica. Primero tenemos que aprender y después tenemos que ser. ¿Entiendes? Primero tenemos que aprender y después tenemos que ser. Es lo mismo, tenemos que aprender para después llegar a ser, no solamente, exacto, no solamente cristianos, sino discípulos. El propósito de Dios es que nosotros seamos sus discípulos y hay que pagar un precio. Entonces, Romanos 6:6 lo dice. Aquellos con una fe genuina son los que están sometidos al señorío de Cristo. Tiene que haber una fe genuina en Cristo, porque el objetivo de nuestra fe, ¿quién es? Cristo, como lo hemos visto. Dice, aquellos con una fe genuina son los que están sometidos al señorío de Cristo y siguen a Jesús. Juan 10:27, que ya lo leímos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, no somos rebeldes al llamado de Dios, no somos rebeldes a la instrucción, a la
instrucción del Espíritu Santo para nuestras vidas. No le decimos, no, Dios, el Espíritu Santo nos dice, no, por aquí no, pues por aquí no. No somos rebeldes a eso, sino somos mansos y humildes de corazón. Debemos ser mansos y humildes de corazón. No, la rebeldía es contrario a la mansedumbre. Y la rebeldía trae muchas consecuencias. Puede ser que te salgas del redil y te pierdas y no regreses más, como alguna oveja perdida que no regrese. Ok, ¿por qué? Porque se la comió el lobo. El lobo en este caso puede ser el mundo, pueden ser las tentaciones, pueden ser los pecados, puedes volverte a enredar de lo que ya Dios te ha sacado. Así que caminemos en santidad, dice el Señor. Una manera de tener una fe verdadera es obedecer a los mandamientos del Señor. ¿Y qué son los mandamientos? Lo que Dios ha dictado de que hagamos. ¿Cuál es un mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, no envidiar, no robar, no matar, no insultar, no calumniar, honrar a tu padre y a tu madre, cumplir con lo establecido por la ley del Señor. Cuando nosotros cumplimos con la ley de los hombres, nos va bien. ¿De qué tenemos que huir de un policía si no hay nada que temer? ¿Ah? ¿Por qué si está la policía allí poniendo ticket y tú vas, es un ejemplo natural, ¿no? Y tú vas a tus correctas millas, no tienes nada que temer, tú pasas por delante del policía. Estoy hablando de las leyes naturales de aquí de la tierra. Si la luz está roja y tú paras, que no tienes nada que temer, porque no estás violando la ley. Así que lo mismo, el Señor se complace en que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Primera de Juan, vayamos allá, Primera de Juan 2:3, dice: vamos a empezar en el 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bueno es Dios, ¿no? Dice que si alguno ha pecado, aún tenemos a nuestro abogado. Porque podemos salirnos del redil y estar desobedeciendo, pero dice que si hay un arrepentimiento, tenemos un abogado que nos defiende delante del Padre. No es licencia para pecar, es solamente misericordia de Dios. Dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que viene a arrepentimiento, Él es la propiciación de nuestra vida pecaminosa. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué lindo. ¿Qué recompensa tenemos nosotros si guardamos sus mandamientos? Entendemos que hemos conocido a Dios. Sus mandamientos no son gravosos, como dice la palabra. Hay muchas personas que dicen, ay, pero es que yo no puedo. No son gravosos, hermano. Si el Espíritu tiene una conexión con el Espíritu de Dios, no son gravosos, no son fuertes, no son imposibles de no cumplir. Al contrario, hay gozo en nuestra alma cuando vivimos una vida agradable a Dios y sabiendo que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, nos da regocijo dentro de nosotros. No nos escondemos porque no tenemos nada que esconder, absolutamente nada. Ahora dice, Cristo y la fe verdadera de nosotros, otro punto importante. 15:14, Juan, vayamos allá. Me encanta Juan 15. Yo soy la vid verdadera y ustedes son mis pámpanos. Qué lindo. Ese capítulo de Juan 15 es maravilloso. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las os le he dado a conocer. Así que, qué lindo, ¿no? Él estaba hablando a sus discípulos, pero coge esta palabra para ti. Nosotros somos sus discípulos también. Somos sus discípulos porque seguimos al Maestro. Ahora dice, Cristo y la fe verdadera de vosotros nos permite hacer la voluntad de Dios. Cuando verdaderamente tenemos esa fe y ese señorío de Cristo, nos permite hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mateo 12:50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Este es cuando le dijeron a Jesús que su hermana y su madre estaban afuera y él le dijo, todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son míos. Así que qué lindo es hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, sabemos que somos sus discípulos. Los que hacen la voluntad de Dios y los que tienen una fe verdadera en Cristo permanecen en la palabra de Dios. Permanecen en la palabra de Dios, no se desvían. Versículo bíblico, hay muchos versículos hoy. Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. No todos son discípulos. No todos permanecen en la palabra de Dios. Hay un requisito, ser su discípulo. Hay varios requisitos. Hemos hablado de algunos. De despojarse de todo lo que posee, de morir al viejo yo, de oír la voz del Espíritu. Y este es otro requisito. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hacer buenas obras también es parte de la fe y de la es Juan 8:31. Hacer buenas obras. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Ahora, pregúntate, ¿qué buena obra tiene Dios para mi vida? Porque a veces Él ha preparado obras para cada uno de nosotros. Pregúntate, Señor, pregúntale al Señor, ¿qué buena obra tienes tú preparada de antemano para mí? ¿Ah? Hay que encontrarla. Hay que ir a las riquezas inescrutables de Cristo, ¿se acuerdan? Hay que encontrarlas. Los que tenemos la fe verdadera y el señorío de Cristo en nuestras vidas, continuamos en la fe, a pesar de. Colosenses 1, vayamos a Colosenses, después de Filipenses. Colosenses 1, del 21 al 23, dice, y a vosotros también que eras otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado. Y tienes que buenas obras guardadas para nosotros. Antes hacíamos malas obras, hermano.
porque la hacíamos por nuestra cuenta, sin fe, una obra muerta. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y si en verdad, listen, aquí hay una connotación. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí hay una connotación. Si en verdad permanecéis firmes en la fe y no te mueves de la esperanza del evangelio, entonces verdaderamente el señorío de Cristo está en tu vida. Verdaderamente el señorío de Cristo está en tu vida. Hebreos capítulo 3, ya estamos terminando. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, oiga, otra connotación importante, con tal que retengamos, no que fluctuemos, que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Hay que retener, hay que estar firme, hay que permanecer para ser verdaderamente sus discípulos. Entre tanto se dice, si oyere hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. La salvación no es añadir a Jesús en el panteón de los ídolos. Es una total destrucción de los ídolos con el máximo reinado de Jesús. ¿Por qué? Porque venimos a Cristo con muchos ídolos, no solamente ídolos hechos de mano de hombre, estatuas y figuritas y basuritas y azabache y el ojo de no sé quién y la mano de Fátima, nada, todas esas cosas, ¿no? No solamente venimos con eso, sino venimos con ídolos interiores. Amores que tenemos por cosas dentro de nosotros es un ídolo. Ataduras son ídolos. Ya despojémonos de todos esos ídolos, del panteón de esos ídolos, o sea, de la tribuna de esos ídolos y pongamos a Jesús como nuestro Rey. Como nuestro Rey. Y entonces, verdaderamente, el señorío de Cristo en cuanto a estos puntos, estaremos firmes y sin fluctuar. La semana que viene continuaremos con otros puntos sobre el señorío de Cristo, que es Cristo y su divino poder, Cristo Señor de todo, Cristo Señor de tu obediencia también, y veremos otros puntos más. Son 9 puntos, así que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de nosotros todos misericordia. Amén.